queridos telespectadores, aquí estamos nuevamente en nuestro bloque Verdadera Justicia, esta vez con una invitada de carácter internacional. La verdad que tenemos el gusto, junto a María Cecilia, de tener en TV8 a Luciana Giotto. Ella es vocera de Argentina Mejor Sin TLC y también una de las formadoras de la plataforma América Latina Mejor Sin TLC. Tuvimos recién el día de ayer a Luciana dando una conferencia en la Fundación Enric Bol de un tema muy interesante, que es la cesión de la soberanía de los países a través del tema de los TLC. Ella es una experta en el tema de TLC y queremos en ese sentido sacarle el jugo al respecto, ¿ah? Así que, primero que nada, ¿cómo estás, Luciana? Y muchas gracias y bienvenida al programa. Muchas gracias por la invitación, así que es un placer estar aquí, en este lugar de lucha y resistencia, así que a comunicar algunas cosas interesantes. Perfecto. Bueno, buenas tardes, amigo. Felices, como decía Claudio, de poder tenerte. ¿Y qué tal si partimos de lleno en el tema? Porque mucho aquí, sobre todo aquí en Chile, que estamos con la pelea y la lucha acerca del TPP, que a la gente le hemos hablado muchas veces de esto, el gobierno y sus autoridades, sobre todo quienes han negociado, entre comillas, negociado, porque la verdad es que no han negociado nada, dicen que quienes nos oponemos al TPP es porque no sabemos o estamos mintiendo, o estamos diciendo falsedades, lo han dicho por televisión abierta, en los periódicos también, que decimos falsedades cuando hablamos de que se está entregando soberanía. Si tú le pudieras a la gente explicar un poquitito, porque la verdad es que se está entregando soberanía, eso es un hecho real, digamos. Sí, el TPP-11, que en un momento se lo presentó incluso ahora recientemente como este día de este tratado progresista, ¿no? O sea, hasta ahora le han puesto el nombre de tratado progresista. Nosotros, en primer lugar, lo que decimos es que ningún tratado de libre comercio puede ser progresista, en primer lugar. Menos el TPP-11, y ahora vamos a explicar por qué, pero ningún tratado de libre comercio puede considerarse algo positivo para la gente, porque estamos hablando de tratados que, si uno tuviera que decir brevemente de qué se trata de una enorme cantidad de páginas que lo que hacen es cristalizar ahí en esas páginas los derechos de las corporaciones, los privilegios de las corporaciones transnacionales, y que a su vez ese avance de esos privilegios corporativos implica un descenso, una reducción de los derechos ciudadanos, de las capacidades ciudadanas de acceder al agua potable, a la salud, a la vivienda, a tener, por ejemplo, una cantidad de canales donde uno pueda elegir qué tipo de información ver. Estamos hablando del avance de la privatización, el avance de la liberalización para las empresas. O sea, estamos hablando de una lógica que, a partir de algo parece que es muy complejo técnicamente, en realidad su corazón es el aumento de los privilegios de las empresas transnacionales y una capacidad cada vez menor de los ciudadanos de poder tener acceso a todo lo que hace una vida digna, ¿no? Entonces, eso, si uno tuviera que explicar un tratado de libre comercio, ¿no? En dos palabras. El TPP-11 es peor todavía. Yo suelo decir que el TPP-11 quizás sea el peor tratado de libre comercio de la historia. De todos los que hay hasta ahora, este es el peor de todos. Porque así como esa misma lógica de los TLC, de los tratados de libre comercio, los sigue, esto lo que hace es profundizar todavía en los derechos, por ejemplo, de las empresas farmacéuticas, de Monsanto Bayer. Lo que tenemos es un compendio de privilegios para estas empresas que pueden acceder directamente a comerciar con todo lo que es parte de los bienes comunes, y que en realidad a nosotros nos cercena cada vez más nuestra capacidad de vida. Eso es, en dos palabras, el TPP-11, y esa es la lógica. Por eso decimos que de ninguna manera este tratado es un tratado progresista. Sí, lo que pasa es que yo, no sé, lo hemos conversado nosotros en la plataforma en Chile Mejor Sin TLC, que el tema de progresista es una traducción del término, y lo nombran como progresista, pero en realidad es progresivo, porque una de las cosas que está dentro del TPP es revisarlo cada 5 años, pero exclusivamente para dar mayores garantías, no para la gente, sino que para estas grandes
del TPP. El TPP es muy complejo, por eso técnicamente es muy avanzado y es una joya arquitectónica de los abogados. Es una joya que han logrado en términos de que en ese tratado lo que se ven justamente son todos los aspectos, no solamente de comercio, que uno diría de comercio, que cuando hablamos de tratado de libre comercio, uno dice, bueno, estoy hablando de aranceles, estoy hablando de acceso a mercados, pero en realidad el TPP, el corazón del TPP son los capítulos regulatorios, es decir, son esos capítulos que lo que hacen es avanzar sobre la capacidad de regulación, la capacidad de legislar de los estados. Sí. Esto que vos decís, María Cecilia, es justamente el corazón, que es, bueno, a ver qué pasa con los estados que no adaptan su propia legislación a la letra del tratado. Cada 5 años, todo el resto de los estados que han firmado el TPP y que tienen ratificado el TPP pueden exigirle, por ejemplo, a Chile, si Chile ratificara el tratado, que esperemos que no suceda, podrían exigirle, bueno, Chile, ¿por qué, por ejemplo, no has aceptado las reglas que dicen que tenés que adherir a UPOV 91, que es uno de los grandes avances de la propiedad privada sobre la semilla, nuestra semilla, ¿no? Digamos, de la naturaleza. Y pueden estos estados venir a decir, Chile tiene que adherir a UPOV 91 porque así lo dice el TPP. Aún si internamente dentro de Chile hubiera una discusión política, como está sucediendo, de hecho por algo no se ha ratificado aquí. Correcto. Y genera tanto ruido en los países latinoamericanos, UPOV 91, pero el TPP se pondría como algo por encima, yo lo explico así, ¿no? Como algo que entra por la ventana y en realidad uno dejó esa ventanita abierta, pero se olvidó que dejó la ventana abierta, pero entra ahí el TPP y dice, ahora tenés que hacer esto. Y se impone por sobre las discusiones nacionales. Entonces ahí está la lógica de lo que es un tratado de libre comercio, que parece algo técnico, joyitas de abogados, cosas que parece que no tienen nada que ver con nuestra vida cotidiana, y sin embargo cuando queremos avanzar en algo realmente que sea en cambios interesantes del Estado, en políticas más realmente progresistas en términos de la vida de los ciudadanos, el TPP aparece como un impedimento para eso, pero sin ninguna duda un impedimento. Correcto. Me quedé en blanco. Perdón, yo quería insistir en el impacto, porque es una cosa que le llega, fíjate que a todos los sectores del país, tanto de derecha como de izquierda, yo creo, el tema de la soberanía. ¿Por qué en la práctica decimos nosotros que con el TTP estamos cediendo soberanía? Se cede soberanía a partir de que, bueno, lo que recién comentaba, ¿no? Que estamos hablando de tratados que tienen una enorme cantidad de capítulos, o sea, el TPP tiene, para el que no se pone a leer estos tratados porque, bueno, lo hacemos los ñoños de la academia y la política, que nos sentamos y perdemos horas y horas leyendo estos tratados, aprendemos mucho haciéndolo, pero es verdad que técnicamente y son aburridos, es un tratado que no tiene ninguna alegría, digamos, son tratados de abogados realmente. Que uno los lee, pero cuando se pone, te das cuenta, decís, pero ¿por qué es un tratado que tiene 30 capítulos y solamente 5 de esos capítulos son capítulos comerciales? ¿De qué son esos otros 25 capítulos que están ahí? Son todos los capítulos que tienen que ver justamente con la capacidad de los estados de hacer o no hacer en política. Entonces, el TPP lo que hace efectivamente es meterse dentro de la lógica de lo que los estados pueden hacer o no pueden hacer. En el caso de lo que decíamos recién es, por ejemplo, si vos tenés que tomar decisiones sobre las semillas, sobre el agua potable, sobre los servicios públicos. ¿Qué pasa si un estado quiere renacionalizar un servicio que ha sido privatizado en los años 90, por ejemplo, ¿no? Bueno, ahí estás en problemas porque está el capítulo de inversiones adentro del tratado del TPP en particular. Está en todos los TLC, pero el TPP es muy avanzado. El capítulo de inversiones que le da derechos de avanzada al inversor extranjero por sobre el Estado. Yo lo explico así generalmente, ¿no? Que es como para que la gente entienda qué significa un capítulo de inversiones. Imagínense un partido de fútbol, ¿no? El partido de fútbol, ¿qué tenemos? Tenemos 2 equipos que están ocupando toda la cancha y que cada equipo trata de meter gol en el arco del otro equipo, y eso implica que yo tengo que correr toda la cancha, tengo que poder tener acceso a la otra mitad de la cancha. Para los tratados de libre comercio, imagínense un partido entre los inversores y el Estado. ¿El problema cuál es? El problema es que es un partido completamente desigual, porque en realidad el único que puede acceder a la justicia que da este tratado son los inversores. Quiere decir que el inversor puede atacar y meter gol en el arco del Estado, pero el Estado está así a la defensiva.
Significa que el Estado, por ejemplo, no puede poner ningún requisito de desempeño para el inversor extranjero. No puede decirle nada sobre nada de su inversión al inversor. No le puede poner ninguna regla. No puede decirle, vos vas a transferir tecnología, vos vas a emplear, por ejemplo, traes tu inversión, vas a emplear tanto porcentaje de altos ejecutivos chilenos. No vas a traer a todos tus ejecutivos gringos. Además de eso, te voy a exigir que cumplas con todas estas regulaciones medioambientales extras, porque veo que sos una minera y vas a utilizar muchísima agua y podés contaminar los ríos. Nada de eso puede hacer el Estado. El Estado está ahí quedadito en su lado de la cancha. No puede de ninguna manera atacar al inversor. Ahora el inversor tiene con este tratado, y ahí está la pérdida de soberanía, ¿no? O sea, este tratado le da todas estas garantías al inversor, le da trato nacional, le garantiza al Estado trato justo y equitativo, le garantiza seguridad plena, le garantiza cobertura frente a cualquier pérdida de ganancia esperada incluso. Y el Estado no puede accionar del mismo modo si, por ejemplo, un inversor viola el medio ambiente. ¿Y lastima el medio ambiente o viola leyes laborales o derechos humanos? ¿Qué hace el inversor si el Estado toca la inversión suya? ¿Qué hace? Lleva una demanda al arbitraje internacional. Entonces va al arbitraje internacional, allá lejos en Ginebra, allá lejos en París, allá lejos en Nueva York, donde nosotros no tenemos acceso a decir, bueno, vamos a protestar a la puerta del CIADI, por ejemplo, ¿no? Que es este centro de arbitraje donde los inversores van a meter demandas multimillonarias contra los estados. Bueno, el inversor puede ir ahí, pero ¿y el Estado qué puede hacer? Nada, no puede correr toda la cancha el Estado. El Estado solamente podría demandar a una empresa o un inversor que viole derechos en la justicia nacional. O sea, se entiende que estamos hablando de derechos o privilegios extras que se le otorgan a estos inversores, porque dicen, ¿qué nos dicen desde la Direcon, desde la Cancillería? Nos dicen, si no se firman estas condiciones, los inversores no van a venir. Cuando hay ejemplos en el mundo que muestran que sí los inversores van, aún si algunos estados no firman ese tipo de tratados, lo cual parece una lógica muy perversa que hay detrás de los tratados de libre comercio. Sí, correcto. Aquí tenemos un ejemplo que Brasil tiene recién firmado un tratado, recién con Chile, y antes de eso comerciaba igual, exportaba igual había inversión extranjera, entonces no es un requisito que haya una firma de un tratado para que eso ocurra. Entonces esa es la falacia que dicen. Ahora, por otro lado, quisiera que le contaras, porque estábamos hablando un poco del tema de estos litigios, que el inversor nunca va a demandar al Estado en los tribunales nacionales. Ellos van a ir a tribunales internacionales hechos especialmente donde además hay normalmente un problema de intereses entre quienes son jueces y luego abogados. Entonces, sí, la lógica del arbitraje es tremenda. O sea, la lógica del arbitraje, para que ustedes se den una idea, a ver, si uno piensa en el rol de un juez, ¿no? O sea, un juez en la justicia nacional se imagina, bueno, vamos a ponerle, ¿no? Vamos a hablar en un país abstracto casi, pero se imagina jueces que están éticamente idóneos, que no tienen que no tienen conflicto de intereses, que supuestamente son imparciales, objetivos, neutrales, que no tienen ningún interés en el caso sobre el cual está teniendo que tomar una decisión. En el arbitraje internacional el mecanismo es muy diferente. Viene de la lógica en realidad del derecho privado internacional, de los casos de empresa contra empresa, pónganle Coca-Cola contra Pepsi o algo por el estilo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que han hecho? Han usado esa misma lógica para los casos de inversores contra estados, cuando en realidad lo que se está tomando en consideración cuando se habla de una demanda a un estado es algo que es público. Estamos hablando primero de dinero público, no privado, y de casos que tienen que ver con el acceso, por ejemplo, decíamos, al agua, el acceso a la salud, a la electricidad, al gas, ¿sí? Uh-huh. Entonces, lo que nos encontramos con estos árbitros es que en verdad ellos, como vienen de la lógica comercial privada,
no tienen ningún problema con, por ejemplo, ser árbitros ahora y tener que decidir sobre un caso contra Chile, pero haber sido, venir del mundo de los bufetes de abogados privados y a su vez ser accionistas de empresas que también son demandantes, ¿no? Hay casos muy flagrantes que han sido escandalosos, donde, por ejemplo, un caso contra Argentina, una árbitro, Gabriel Kaufmann-Kohler, que es una de las árbitros más usadas, o sea, más convocadas para ser parte de esto, era accionista de la empresa que demandaba contra la Argentina en un caso donde ella tenía que tomar una decisión junto con otros 2 árbitros. O sea, ¿se entiende lo que es el conflicto? Acá se habla de conflicto de intereses. Sí. Se habla de un conflicto de intereses que hace que cualquier intento de presentar al sistema de arbitraje como un sistema neutral, objetivo e imparcial se cae a pedazos, ¿no? Entonces es importante que la gente entienda que cuando hablamos de arbitraje hablamos de un mundo, de una élite pequeña de árbitros, de bufetes de abogados que son multimillonarios, que cobran millones de dólares porque cada caso lleva 2 o 3 años y cobran hasta $1.000 la hora de asesoramiento, $1.000 la hora de asesoramiento a un Estado, por ejemplo. Sí. Entonces, aún, y quiero marcar esto, aún si el Estado, esa demanda que dura 2 o 3 años del inversor contra el Estado, pónganle que el Estado gana. En realidad, nosotros decimos, el Estado nunca gana, porque acuérdense que el Estado nunca puede accionar contra el inversor. Correcto. El Estado nunca puede meter el gol, se tiene que quedar parado a la defensiva. En realidad, mientras la empresa demandó y se tiró el lance de ver si podía sacarle unos cuantos millones de dólares al Estado, el Estado pagó bufetes de abogados para la defensa, tiene gastos del caso, del arbitraje, que eso es dinero de las arcas públicas que no vuelve al Estado. Correcto. Entonces, siempre el Estado pierde, aun si gana, entre comillas, ¿no? Eso es importante remarcarlo. Correcto. Ahora, una evidencia de lo que tú acabas de decir es el hecho de que, por ejemplo, y tú nos contaste algunos ejemplos de Argentina, pero por ejemplo aquí tenemos un ejemplo concreto en Chile, la minera Los Pelambres del señor Luxi, que es una empresa chilena, y sin embargo tiene un domicilio en Londres. ¿Para qué? Para estar afecta a estos TLC y a las bondades que le ofrecen estos TLC y ponerse por sobre las legislaciones y las constituciones de nuestro país. Y eso es única, eso es la evidencia más clara de que estos TLC los favorecen a ellos. Ellos mismos lo están diciendo. Es un hecho concreto, indesmentible. No, totalmente. La lógica, piensen que, a ver, ese caso es un caso muy notorio. Pero piense que la lógica, toda esta lógica favorece a las empresas. ¿Por qué la lógica favorece a las empresas? Porque las empresas pueden cambiar no pueden cambiar su casa matriz. O sea, probablemente una empresa, Volkswagen, no va a cambiar su casa matriz a Estados Unidos. Pero sí lo que pueden hacer es hacer esa triangulación de domicilio legal. ¿Qué hacen muchas empresas? Y esto hay muchos casos, no solo el que estás mencionando es muy notorio, pero podemos utilizar varios otros. Las empresas pueden cambiar su domicilio legal y generalmente lo hacen hacia países europeos como Luxemburgo, como Holanda, que son países que tienen mucha flexibilidad para recibir ese tipo de cambios legales, que a la empresa no le implica ningún gasto. Entonces uno diría, ¿por qué pasa eso? Yo les voy a dar un ejemplo. El ejemplo es Techint, que es una enorme empresa, es más, la gran empresa argentina, tiene en este momento domicilio legal en Luxemburgo. Entonces, ¿por qué? Uno diría, pero ¿por qué si sos argentino? No entiendo, ¿no sos burguesía argentina? ¿Qué es lo que sos? Entonces, ¿por qué haría Techint eso? Primero, porque tiene exenciones impositivas mucho más fuertes. Correcto. Aprovechan toda la lógica de los paraísos fiscales para evitar pagar impuestos. Y a su vez se benefician con esto que decíamos recién, porque tener casa en otro país implica que si vos, que sos un inversor nacional también, o sea, Techint cuando invierte en Argentina no es un inversor extranjero, es un inversor de una empresa que históricamente fue argentina. Y sin embargo, hoy es un inversor extranjero. Porque utiliza su domicilio en Luxemburgo para decir, yo, de hecho, y este caso es real y es de ahora, Techint, bajo el paraguas de la gran empresa Tecpetrol, que es como parte de su conglomerado empresario, teniendo domicilio en Luxemburgo, están amenazando al Estado argentino con meter una demanda en el arbitraje internacional por los subsidios que el Estado argentino bajó en todo lo que es la producción de gas vía fracking en Vaca Muerta. Entonces, en vez de demandar una empresa argentina en la justicia nacional argentina, lo que va a hacer
y puede hacer, de hecho está amenazando con esto desde ahora, esta semana, Techint lo que va a hacer es utilizar su domicilio en Luxemburgo y aprovecharse del tratado de inversión que existe entre Argentina y el Benelux, o sea, Bélgica, Holanda y Luxemburgo, para convertirse, entre comillas, en una empresa europea, claro, transnacional de Luxemburgo. Aunque uno sepa que sus directivos son todos argentinos. Esto, y no es un caso aislado, es un caso que se ha repetido y ha sido muy notorio cómo han utilizado esa triangulación para aprovecharse, y hay muchos casos contra países latinoamericanos que han sido de esa manera y son muy escandalosos. Correcto. Bueno, y estamos hablando de lo mucho que favorece a las megacorporaciones. Ya, pero además, lo importante acá para usted, querido telespectador, es que esto que favorece a las megacorporaciones, tal como estamos tratando de graficar, es tremendamente perjudicial, especialmente para los trabajadores. Y lo dijo y quedó en evidencia. El mismo director de la Direcon tuvo que admitir que los ¿cómo se llaman? Los derechos laborales, los estándares laborales eran mínimos. O sea, todas las conquistas laborales que hay, que no son muchas, pero las que hay, muchas se van a perder. O sea, quedan cinco derechos laborales básicos, pero básicos, y el resto desaparece. Entonces, concretamente, vamos a volver a la esclavitud. ¿No es así? Y eso, ojo, esos son los 5 derechos laborales que reconoce la OIT. Y en el tratado, por ejemplo, que Chile tiene firmado con Argentina, Argentina, porque tiene sindicatos poderosos, dijo, a ver, momentito, yo aquí quiero agregar cosas, y hizo exenciones, digamos, y puso y agregó derechos porque consideraba que los que estaban era poco menos que ser esclavo. Pero Chile, cada vez que negocia algo, en realidad no negocia. Con respecto al TPP, Chile es el país que menos solicitó extensiones. Puso, por ejemplo, el 10% del cobre, que es nada, que es absolutamente nada. En cambio, otros países han puesto muchísimas otras exenciones con respecto a lo que ellos hacen directamente. Y ese es el tema. Aquí la Direcon y el gobierno han mentido una y otra vez cuando se les dice, se les llama y se les apela a que hay estudios por parte de la plataforma diciendo que esto es nefasto para los trabajadores, para la salud, para las pensiones, que en este país son de miseria. Y seguimos peleando y luchando en eso mismo. Bueno, y Luciana, y el hecho de que hagamos una hipótesis, supongamos que el TPP-11 no se ratifica. Yo quiero ser positivo y quiero creer que no. No es que no vayamos a quedar afectados con estas normas, porque tenemos una serie de otros TLC que forman una especie de entramado, corrígeme si estoy en lo correcto, de manera tal de que todas estas cláusulas, o la mayoría, estén de alguna manera, nos lleguen. Uno de esos es el tratado con Argentina, otro el TLC con Uruguay, otro el TLC con Brasil, la renegociación con Canadá, ahora la renegociación con la Unión Europea. Todos esos tienen los mismos componentes del TPP-11. ¿No es así? Sí, de hecho, a ver, vamos a plantear qué implicaría esto. Vamos a poner primero esta información que es muy importante. O sea, Chile, para la gente que no sepa, aparte del TPP-11, Chile es el país con mayor cantidad de tratados de libre comercio del mundo, ¿sí? Sí. O sea, ahí nos sacan el número 1 del ranking Argentina, que nos gusta ser los primeros en las cosas. Tengo que decir que Chile, aparte de tener un excelente pisco, tiene el ranking de ser el país con mayor cantidad de tratados de libre comercio en el mundo. ¿Qué significa eso? Significa que esa red de tratado que vos mencionabas, Claudio, es real. Significa que vos le estás dando todos estos derechos, porque son todos muy parecidos los tratados, ¿eh? No es que
son muy complicados, uno diferente al otro. La base de los tratados es lo mismo, que vuelvo a lo que dije al principio. Todo lo que hacen es avanzar en derechos corporativos y reducir la capacidad regulatoria del Estado, la soberanía estatal y su capacidad de decisión sobre diferentes materias. Entonces, si no se firma el TPP-11, es lo mejor, si no se ratifica, ya está firmado el tratado. Sí. Hay que evitar que se ratifique en el Congreso. ¿Por qué? Porque el TPP-11 además lo que hace es agregar una cantidad de ingredientes a esta ensalada de tratados que hace que sea mucho más complicado después, todavía quedaría más atado de manos del Estado chileno. Además hay una cuestión, ya hasta el propio ministerio y la propia Cancillería chilena dijo que este tratado solamente tendría un impacto en un 1% o menos de un 1% de la economía chilena. Entonces uno diría, entonces, ¿para qué estamos firmando este tratado, compañero, compañera? ¿Para qué se está firmando un tratado que en realidad te está diciendo que es de comercio, pero que no va a tener casi menos del 1% de impacto? Correcto. Pero viene con todos estos otros capítulos de regalo, ¿no? Como la cola del tren, viene la locomotora y atrás vienen todos los otros capítulos que no podés cortarlo y decir, me quedo con este, no, es todo el paquete. O acepto el paquete entero o no acepto nada. Entonces lo que se está discutiendo ahora es, bueno, si no se ratifica el TPP, en realidad ya Chile tiene toda esta otra red que tiene que ser revisada porque no tenemos siquiera noción, para que se entienda también bien esto, ni siquiera hay una noción de cuáles son los impactos reales de los tratados que Chile viene firmando hace 20 años. ¿Cómo es que no existen estudios de impacto? Porque el gobierno parece que tiene los suyos, pero por otro lado no tenemos estudios académicos de sectores neutrales, o por lo menos con un menor interés sobre el tema de los TLC, porque la Cancillería es obvio que va a defender su política. Entonces, lo que necesitamos es saber los impactos de todo esto en vez de seguir firmando nuevos tratados. ¿Cómo vas a seguir firmando nuevos tratados si no sabés qué resultado han dado los tratados, todos los tratados, esta red de tratados que ya tenés vigentes, ¿no? Entonces, eso hace que sea insostenible esta política. Sí, no, correcto. Y de hecho, la Direcon tiene en su página estudios que han hecho de exportaciones a niveles macroeconómicos. Y claro, los números siempre son buenos porque se ha exportado mucho más. Pero no hay estudios a niveles sociales de cuál ha sido el efecto que ha tenido en la industria nacional, en la vida cotidiana de la gente. Nos están avisando que tenemos saludos de Eva Jiménez, de Lucio Cuenca. Les mandamos un saludo y gracias por estar viéndonos. Te quería llevar al tema de, porque en general la gente común y corriente dice, pero estos son tratados de libre comercio, ¿en qué me afecta a mí? Porque nosotros sabemos, sobre todo tú que has estudiado el tema, que hay afectación en distintas cosas. Se habló de lo laboral, pero también hay un tema de medicamentos, que es otro de los temas muy, muy complicados y que tiene que ver con los medicamentos genéricos, que son los más económicos. Para que tú le puedas explicar a la gente qué tanto le va a afectar ahí en la vida cotidiana de las personas. No, totalmente. El TPP, por ejemplo, para que ustedes se den una idea, con el tema de medicamentos es brutal. Con el tema de medicamentos, para que ustedes piensen, si nosotros entendemos la salud como un bien público, el acceso al medicamento tendría que ser algo regido por el bien público, por el interés público y no por el valor del mercado. Correcto. Entonces, si nosotros vemos el TPP, y ahí está lo de el peor tratado de libre comercio de la historia, porque da más años a las empresas farmacéuticas para que usufructen de su patente sobre un medicamento. Pónganle medicamentos que son para pandemias, incluso el HIV, ¿no? Estamos hablando de medicamentos que obviamente las empresas quieren proteger su interés de ganancia sobre esto, y lo que hace el TPP es extender el plazo en el cual estas empresas pueden usufructuarlo, donde se resta la competencia, porque pónganle ustedes que estas grandes empresas, estamos hablando de mega empresas Novartis, Pfizer, ¿no? Estamos hablando de mega empresas farmacéuticas, y hay también después otras pequeñas empresas farmacéuticas locales, nacionales. Bueno, ellas se garantizan de que las empresas farmacéuticas nacionales no puedan competir y presentarse a empezar a producir de manera genérica a un precio mucho menor el medicamento, ni hablar si eso lo quisiera hacer un Ministerio de Salud o con empresas
públicas de farmacéuticas, ¿no? Entonces estamos hablando de que el impacto es, sobre todo, tiene que ver con el acceso a los servicios básicos que la gente utiliza todos los días. Este tratado encarece los medicamentos. Este tratado va a hacer que sea cada vez más difícil el uso propio de la semilla. Para los campesinos, por ejemplo, este tratado hace que sea casi imposible revertir procesos de privatización donde las empresas pueden controlar de cualquier manera el servicio del agua, del gas, de la luz, ¿sí? El acceso a los servicios todo aquello que la gente usa todos los días está arreglado, es decir, aparece de algún modo dentro del TPP, Internet incluso, o sea, los temas nuevos, ¿no? Hay un capítulo específico de comercio electrónico dentro del TPP que plantea que los estados no pueden regular, es decir, no pueden poner una ley de ninguna manera a las empresas que hacen compra y venta, pónganle Amazon, al estilo Amazon o la empresa argentina Mercado Libre. No se puede arreglar de ninguna manera los datos que estas empresas usan, que son nuestros datos. O sea que el TPP también no solamente les regala a las empresas todos los servicios que usamos todos los días, todo aquello que usamos todos los días, sino que también les regala nuestros datos. Y el Estado no puede regular de ninguna manera eso. Entonces, estamos hablando de tratados que afectan todos los aspectos de la vida humana y que pareciera que fueran lejanos allí, lejos en la estratosfera, y en realidad estamos hablando de cómo va a vivir nuestra población, cómo nuestra ciudadanía va a acceder a todo lo mínimo para poder sobrevivir cada día. Sí. No, y en el caso de Chile es aún peor, considerando que somos el único país que tenemos privatizada el agua y que está entregada gratuitamente a perpetuidad. Es una cosa espantosa. Sí. Bueno, bueno, yo te voy a decir, yo estoy seguro que los telespectadores, más de alguien se está preguntando la pregunta clásica que siempre hacen ellos. ¿Cómo es posible que el gobierno permita una cosa como esa? ¿Ah? Es una pregunta que siempre nos hacen. Claro, pero es la pregunta del millón. Lo que pasa es que no solo el Estado permite, o los gobiernos permiten que se haga esto, sino que son los que se sientan a negociarlo y a firmar estos tratados. En realidad, ellos saben perfectamente los efectos de lo que está pasando. Lo que pasa es que también quienes negocian dentro de los estados son también una élite. Hay también una élite de diplomáticos, de economistas, de abogados, que ellos han comprado completamente el paquete del libre comercio y el paquete del neoliberalismo. Uh-huh. Entonces, ellos no van a estar, no están pensando que en realidad firmando este tratado va a haber una afectación de la población. Están diciendo, bueno, pero eso es lo que tú decías antes, que, bueno, en realidad con esto podemos exportar un poquito más de madera a Vietnam. Uh-huh. En realidad uno diría, bueno, pero entonces los impactos de la firma de estos tratados es una afectación de todo el modelo productivo y modelo de consumo de la población, porque en realidad ellos, como dice un filósofo español, Jorge Reichmann dice, en realidad en qué momento la economía pasó de ser la ciencia que tiene que estudiar cómo hacer de nuestra vida y nuestro consumo algo mucho más saludable y mejor, y pasó a ser la ciencia que estudia simplemente balanzas comerciales y PBI, ¿no? O sea, cómo se convirtió simplemente en una tecnicatura o incluso la dictadura de los números. Entonces, para estas élites que están ahí en la Cancillería, en el Ministerio de Economía, que estudian en las grandes universidades, las más caras, que vienen con posgrados de afuera, donde el discurso es siempre el mismo. Si no firmás estos tratados, no te insertás en las cadenas globales de valor, no le vendés al mundo, ¿no? Entonces, para esta gente, yo más que hacerme la pregunta de cómo es que nos entregan de esta manera, cómo es que permiten que pase esto, yo diría, ¿cómo es que no le exigimos a estos gobiernos que tengan otra alternativa? ¿Cómo es que no hay alternativa? ¿Cómo es que no hay un plan B para todo esto? ¿Cómo es que no hay otra? Mirá, a nadie se le ocurre, parece que a nadie se le ocurre nada que sea diferente a esto. Todos aceptan la lógica global de firmar estos tratados antes o después. Miremos el caso de Ecuador, ¿no? Que con Correa se revisó una cantidad de tratados de inversión, se salieron, con Correa Ecuador se salió de los tratados de inversión, denunció todos sus tratados, y ahora está Lenín Moreno desesperado tratando de ver cómo readaptar la interpretación de la Constitución, que no permite firmar estos tratados con arbitraje, por ejemplo, tratando de ver el engaño para la propia ley que el Estado firmó hace 10 años, para ver cómo salía a firmar tratado. Entonces uno dice, pero
es casi lógico, ¿no? Y bueno, probablemente ahí me parece que el desafío es para los pueblos, porque no creo que se pueda esperar a la manzana que la manzana no sea una manzana, pero digamos, estos diplomáticos no van a hacer otra cosa que lo que son. El tema es cómo generamos presión popular, pensando alternativas, pensando otras formas de economía popular, economía feminista, con soberanía alimentaria, soberanía energética, soberanía sanitaria, que permitan pensar esa otra sociedad posible, porque estos tipos y tipas no nos lo van a dar. Ellos solamente nos van a dar TPPs. Nos van a dar TPPs. Nosotros tenemos que ejercer presión para que dejen de darnos TPPs. Sí, bueno, y nosotros acá en Chile tenemos la prueba de que el TPP ha estado 2 veces ya en la Cámara de Diputados precisamente para poder ser votado. Lo han retirado por no tener los votos suficientes, porque el gobierno lo que ha hecho es eso. Y yo llamo a la gente a tener en cuenta de que la próxima semana, el día martes, se vuelve a discutir en sala y el día miércoles se vota en la plataforma, en la página de la plataforma Chile Mejor Sin TLC. Tenemos un listado negro donde están los diputados que están a favor y en contra, para que usted mande Twitter, para que usted presione a través de las redes sociales, para que usted mande correos diciéndole que no quiere que se ratifique este TPP, porque las organizaciones van a salir, que esté atenta a lo que se dice en las redes sociales, porque esto es a través básicamente de las redes sociales, de seguir luchando para que esto se siga postergando o que definitivamente se rechace y al menos tengamos un año para poder estudiarlo a fondo. Estudiar a fondo cada capítulo para que los diputados sean capaces de entender que esto es nefasto para la sociedad chilena. Sí. No, yo lo que creo es que el trabajo que tienen ustedes ahora es titánico en ese sentido. Están haciendo un trabajo increíble. La plataforma Chile Mejor Sin TLC hace un trabajo impresionante. Nosotros nos solidarizamos y apoyamos completamente el trabajo que se está haciendo, porque entendemos que es un momento clave en Chile, porque poner a la luz el TPP, el peor tratado de libre comercio de la historia, en realidad es poner también sobre la mesa de debate todos los tratados de libre comercio. Es decir, se está haciendo visible la lógica entera de lo que implica la firma de estos tratados. Entonces no es solo el TPP, se hace por el TPP, pero yo entiendo que vamos con todo, porque esto es la primera vez que se está generando esta luz pública sobre este proceso y es esencial pararlo. Por eso la difusión, y no solo eso, sino hay que movilizarse, digamos, hay que poner el cuerpo, salir a la calle, porque este es el momento clave para decir que no a este tratado. Sí. Exactamente. Una cosa que me gustaría recalcar, que tú nos conversaste también, conversamos fuera de micrófono, de que estos TLC, puntualmente y otros, fueron redactados por abogados lobistas de las megacorporaciones. Entonces, los gobiernos no negociaron nada prácticamente, sino que les dieron algo así y algunos gobiernos pusieron una que otra excepción. ¿Cierto? Sí. Y nuestro gobierno, que como dijo Gabriel Palma, el alumno patero del curso, que le lleva la manzana, lo único que puso fue el 10% del cobre, que es una estupidez. Y para eso se han llenado la boca, que negocian el TTP, y no han negociado nada. Ellos se comieron lo que les dieron, y sin poder modificar nada. Entonces, es importante que nuestros telespectadores sepan que esto no es una cosa creada por ningún gobierno, sino que es creada y financiada y patrocinada por las megacorporaciones para el beneficio de ellas. Esa es la evidencia y eso es concreto y es demostrable, que ellos lo crearon para ellos. Totalmente. Hay una página de internet que nosotros encontramos buscando cosas del TPP hace unos 2 años, cuando todavía estaba Estados Unidos dentro del tratado, que es una página que se llama TPP Coalition, así Coalition, el que lo quiere googlear, búsquelo. Es una página donde están Facebook, o sea, es una página corporativa, ¿sí? De la coalición pro TPP en Estados Unidos, y esa página aparecen los nombres de Facebook, Amazon, Microsoft, Apple, Pfizer, ¿sí? Monsanto. Ustedes pueden ver las cartas, y hay una carta pero brutal que yo la bajé porque dije la van a sacar en algún momento, donde estas empresas se comprometían a utilizar todo su poder posible para hacer que dentro de Estados Unidos el TPP fuera ratificado. O sea, hay un interés directo, violento y de manera inocultable
de estas grandes corporaciones por un tratado como el TPP. O sea, de hecho, Hillary Clinton en su momento decía que era el nuevo golden standard para las negociaciones de comercio de Estados Unidos. Es decir, habían logrado tanto con este TPP, han logrado tanto avance de los derechos corporativos que era como el nuevo piso. Entonces, de aquí para arriba, de aquí cada vez más derechos, pero no se vuelve para atrás. Claro, si las empresas dicen, si yo logré, por ejemplo, 28 años de protección de mi patente para medicamentos, obviamente, después voy a querer 30, después 32, y después 35 y 40, y un día voy a querer que nunca más pierda yo mi patente, ni un Estado, ni nadie pueda copiarse de mi patente. Y esa es la lógica de estos tratados, ¿no? Eso es lo que está por detrás y adentro de estos tratados. Por eso son tratados inmejorables. No hay forma de agregarle un poquito de medio ambiente, un poquito de asuntos laborales, un poquito de género, igual el TPP ni siquiera tiene eso, como para decir, bueno, ahora sí está lindo el tratado. No, la verdad que el corazón del tratado es una porquería y tiene que ser denunciado. Sí. 2 palabras para Julian Assange, que él fue tomado detenido, como todos ustedes saben, hace 48 horas atrás. Sí. ¿Y por qué lo cito? Porque resulta que gracias a la página Wikileaks supimos, la plataforma y bueno, todos nosotros supimos algo de la parte medular de estos nefastos tratados. Entonces, un homenaje a él porque ha hecho un trabajo titánico y ahora, bueno, está enfrentando la injusticia y la traición. Sí, andan dando vuelta en las redes firmas, links para poder firmar por la libertad de Julian Assange. Sí. No puedo dejar de preguntarte algo por tu visión de las cosas. ¿Qué te parece la visita de este personaje nefasto que tenemos acá en este momento? Un personaje absolutamente repugnante. A mí me dan ganas de vomitar cuando lo miro nomás. Él es Mike Pompeo, secretario de Estado norteamericano. ¿Qué te parece? Perdona que sea tan elocuente. No, claro, pero igualmente no vamos del TPP, pero sí es lo que está mostrando. A ver, para sumarle a la visita de Pompeo aquí, ayer Argentina anunció que se retira de la UNASUR. Venían amenazando y ya ahora Argentina anunció que se retira. O sea, lo que estamos hablando es, más allá de que uno pueda poner en cuestión las cosas que hace o dejó de hacer la UNASUR, pero sí, digamos, la mirada es de servilismo total, ¿no? Es una mirada de donde si antes no se discutían, por ejemplo, para volver a lo de los tratados en este contexto, si antes no se ponía en cuestión la letra de los tratados, imagínense en este contexto regional donde tenemos todos estos presidentes realmente antipopulares, vamos a poner una palabra así, antipopulares, o sea que realmente están representando directamente los intereses de las corporaciones, sin ninguna mediación, ¿no? Ya no hay nada en el medio, ellos representan el interés de las corporaciones, y en ese sentido imagínense lo que va a implicar para las cosas que estarán negociando, que nosotros jamás nos enteramos porque los medios de comunicación no le preguntan eso a los diplomáticos y a los representantes de la Cancillería, pero las barrabasadas que estarán negociando en nuestro nombre, sí, y que van a tener un impacto directo sobre nuestras vidas en este contexto tan de retroceso de los derechos de los pueblos, ¿no? En ese sentido, por eso es esencial y me parece que es importante que lo mencionemos, la organización popular. Esta mañana estuvimos presentes, yo tuve la suerte de poder estar presente en la reunión que está organizando aquí en Chile la Cumbre de los Pueblos 2019, que va a continuar la idea de las cumbres de los pueblos, la idea de la práctica de las cumbres de los pueblos, espacios de debate de los pueblos para los pueblos, donde discutimos alternativas, donde discutimos esa otra sociedad que queremos construir y que en muchas pequeñas prácticas se está construyendo, y discutimos ahora cómo poder hacerlo algo más grande, algo que nos represente a nosotros. Y en ese sentido, desde Argentina, desde nuestra Asamblea Argentina Mejor Sin TLC y la plataforma América Latina Mejor Sin TLC, va a estar presente acá para la cumbre de la PEC, para la cumbre de la COP25, en el marco de la Cumbre de los Pueblos que están organizando ustedes, y que sepan que tienen todo el apoyo de las organizaciones latinoamericanas y globales, de resistencia global, y no están solos en este proceso de organización y de pensamiento y de práctica alternativa. Perfecto, a lo mejor la podemos tener de nuevo. Es muy probable. Nos avisan que nos quedan 5 minutos o poco menos. Quería pedirte unas últimas palabras para la gente antes de despedirnos.
Las últimas palabras, ¿qué últimas palabras? Mis últimas palabras aquí serían que hay que organizarse en contra del TPP. Lo que están haciendo es impresionante, estamos muy contentos desde otras partes del continente viendo que en Chile se le está poniendo la verdadera resistencia al TPP. Ninguno de los otros países le puso esa resistencia al TPP. Esto va a tener mucho impacto, por ejemplo, en Perú, que está ahora empezando a discutir en el Congreso, es decir, mostrar la resistencia, y hay que mostrarla globalmente, yo lo pienso. Hay que salir a mostrar globalmente lo que está pasando aquí en Chile, que me parece que, por ejemplo, en Europa no tienen ni idea de lo que está pasando. Hay que escribir notas, traducirlas a distintas lenguas, mandarlas, contar que Chile se está oponiendo al TPP y esto es histórico. Entonces, el mensaje en realidad sería llamar a la movilización, hay que movilizarse, hay que poner el cuerpo en la calle, hay que estar ahí con carteles, con pancartas, hay que hacer distintos tipos de movidas culturales en lugares donde la gente que parece que nada le importa nos vea diciendo que no y con nuestros argumentos, que tenemos muchos argumentos y la verdad está de nuestro lado. Sí. Bueno, agradecemos a Luciana el hecho de haber compartido con nosotros. Yo quiero dejarle a la gente un último llamado, tal como decía Luciana. Esta próxima semana tenemos el TPP otra vez en la Cámara de Diputados el día martes. Ellos sesionan el día lunes acá en Santiago. La gente, las organizaciones, sobre todo los jóvenes que quieran salir y manifestarse en contra de este tratado, ahí frente a tribunales de justicia en el ex Congreso, salir, manifestarse en contra de este tratado, y el martes y miércoles en Valparaíso. Es un sacrificio, efectivamente, pero creo que es importante porque eso va a cambiar la vida de cada uno de nosotros, señora, señor, la de usted también. Entonces, es el momento de movilizarse, lo hemos podido parar, hemos ganado batallas, pequeñas batallas, y podemos ganar la guerra sí o sí. Cada uno de nosotros es capaz de movilizarnos. Yo me despido, Claudio, hasta la próxima semana. Bueno, yo también agradezco a Luciana y la oportunidad de haber tenido aquí en TV8, un canal donde las cosas se dicen como son, y la verdad es que también me despido muy contento con tu participación. Gracias por la invitación y es esencial el trabajo que están haciendo, así que es un placer estar en esta casa. Gracias por la invitación.